Oración para empezar un pequeño estudio que les he traído. Padre bendito, Señor, gracias por este nuevo día. Gracias por este tiempo que ha traído aquí a mis hermanos, Señor. Bendice, Señor, todo su ser, pero sobre todo en este momento que vamos a hablar de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a escucharla, pero sobre todo pon en mí esa palabra apropiada, Señor, que edifique nuestras vidas, que pueda ayudar a discernir, a transformar, y que seamos sobre todo esos hombres y mujeres hacedoras de tu palabra en todo tiempo. Seas tú bendiciendo cada hogar representado en este lugar, Señor, y que a través de ellos, Señor, todas sus familias sean bendecidas. Gracias te damos en este tiempo, en el nombre de tu amado Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, yo les invito a abrir sus Biblias. Vamos a leer Gálatas, capítulo 2, versículo 11 al 21. Y la palabra de Dios la leemos en nombre del Padre, del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu. Tiene como título Pablo reprende a Pedro en Antioquía. Pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también otros judíos de tal manera que aún Bernabé, que también arrastrado por la hipocresía de ellos, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todo: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, es por eso Cristo ministro de pecado en ninguna manera. Porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Amén. Pueden tomar asientos, mis hermanos. Una lectura un poquito larga, pero no sé si se recuerdan, la última vez, ya un poquito de tiempo que hablamos, yo les dije que si iba a tener alguna otra oportunidad de hablar acá adelante cuando el pastor me comisionara, les iba a traer sobre a otro personaje de la Biblia. ¿Y se acuerdan de qué personaje hablamos la vez pasada? Salomón. ¿Se acuerdan? Que Salomón y todas las mujeres que había tenido y todo lo que lo apartó al final de su vida, ¿no es cierto? Bueno, ahora aquí hay dos personajes que se mencionan, Pablo y Pedro. ¿Cuál cree que vamos a tratar hoy día? Porque los dos son muy importantes. Me dicen Pablo, la hermana también dice Pablo, pero vamos a hablar de Pedro. Bueno, entonces, ¿qué sabemos de Pedro, mis hermanos queridos? ¿Qué sabemos de Pedro? Que tenía un carácter muy fuerte, exactamente, que fundó la iglesia. Primer dato, miren, el nombre Pedro en arameo significa piedra. Entonces, era un hombre fuerte, es verdad, pero fuerte en la parte espiritual, se supone. Pero también que era fuerte, digamos, en la parte física, porque no se olviden que su oficio, su profesión era pescador. Muy diferente a Pablo, que Pablo era un hombre como estudiado, era un fariseo y era un hombre que sabía mucho, entonces se supone que físicamente podría haber sido más pequeño que Pedro en la parte física. ¿Qué otras más cosas nos recordamos de Pedro? Era impetuoso. Otra característica de Pedro, era impetuoso. Miren, vamos a ir mencionando siempre
ciertas características. Ya sabemos que su nombre era Simón Cefas, era de Betsaida, pescador de profesión, hermano de Andrés, era casado. ¿Se acuerdan la historia donde habla en Marcos 1, 30 y 31? Vamos revisando. Marcos 1, 30 y 31. Ahí nos habla de cuando Jesús sanó a la suegra de Pedro. Entonces se supone, ustedes saben que no solamente Pedro era casado, algunos de los discípulos eran casados y tenían familia. Entonces se supone que Pedro tenía familia, tenía su esposa, tenía su suegra y tenía hijos. Pero lo que dice mi hermana es verdad. Pedro era un hombre impetuoso. Y una de las cosas que vemos, ¿se acuerda? Él no se quedaba como decimos ahora, con la pica, sino que preguntaba. Si nos acordamos la escena donde el Pedro le pide a Jesús que lo haga cruzar por las aguas en el mar cuando iba. A ver, ¿quién encontró Marcos 1, 30 y 31? Perfecto, entonces ahí nos está dando la referencia bíblica donde era que Jesús sanó a la suegra de Pedro. En la otra referencia vamos a leer Mateo 14, 23 al 32, en donde nos están dando ciertas características de lo que era Pedro. O sea, Pedro no se quedaba, como decimos, con la pica. Una de las cosas es que en esta lectura habla sobre el título Jesús anda sobre el mar. Pero en el versículo 28, entonces le dice... Pedro le dice a Jesús, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, mire lo que le dice, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Sí ve? O sea, todos los discípulos de pronto estaban ahí, pero él es el que se atrevía a decirle eso. Entonces, tenía una de esas partes que también era impetuoso, pero también tenía otras características, que dijo mi hermana, que era cuando él... fue el arresto de Jesús. Esto está en Juan 18, el 10 y el 11. Busquen Juan 18, 11 y 12, donde vemos que cuando fueron a arrestar a Jesús, Pedro sacó su espada y le cortó la oreja a Milco, creo que se llamaba, y Jesús lo detuvo y le dijo que guarde su espada, y también obró Jesús porque eso no tenía que él hacerlo. O sea, eso nos habla de ese carácter impetuoso que tenía. Leamos lo que dice en Juan 6, 67 y 68. Juan 6. El que tiene, lo lee, por favor. Juan 6, 67 y 68. Ya, ábreme. ¿Queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de eterno. Es decir, que era como que él se ponía por los otros discípulos, era como un vocero de los otros. O sea, en realidad, como dicen ahora, era como algo de líder, aunque en esa época Dios no puso a ninguno por líder, pero él hacía cosas que sabemos que más adelante eran parte del proceso que él tenía, porque una de las cosas que no podemos negar es que Pedro empezó el ministerio, fue de los primeros discípulos, y él anduvo con el Señor Jesucristo mañana, tarde y noche. Él conocía todo lo que él hacía, pero sobre todo, él, cuando también le dice, ¿quién crees que soy yo? Entonces le dice que no te lo reveló ni sangre ni carne, sino el Espíritu. Entonces vemos que era un hombre que, si nosotros nos vemos, y vamos a seguir analizando otras cosas que hizo, pero dentro de las cosas que también llaman la atención, que está escrito en la palabra, es cuando él lo negó, y dice que como lo negó, luego lloró amargamente. ¿Pero por qué lloró y amargamente? Porque él le había dicho con sus palabras que él nunca lo iba a negar. Él le había dicho con sus palabras que él iba a poner su vida por él. Entonces, imagínense, y eso es lo que vamos a analizar. Leímos la primera parte, la parte de Gálatas, pero ahorita estamos hablando de Pedro y todas las cosas positivas que él tenía. Luego, ¿qué pasa? Que también él, como que él por esas cosas que yo le digo, él decía, no, yo no te negaré, yo pondré mi vida. O sea, él confiaba en él.
Pero ahí vemos que ya en el momento, por eso es que nosotros las historias o lo que está escrito en la palabra y todos los personajes importantes, los apóstoles que están, son vidas que están ahí para ejemplo, pero que también para nosotros a partir de esos errores o esas debilidades de ellos, nosotros tengamos la certeza que Dios nos conoce en todo, en nuestras debilidades. Y como dice, no nos va a dar una prueba más allá o una tentación más allá de lo que podamos soportar. Porque Él sabe que somos carne, Él sabe que somos débiles. A veces podemos decir, no, es que yo no voy a renunciar, como le decía él, yo no voy a dejarte solo. Pero sin embargo vemos que sí lo hizo. Y no lo hizo una vez, sino que lo hizo 2 veces. Y después vamos a analizar la última parte, que es una parte bien dura, porque ahí no solamente que está negando como que anduvo con Jesús, sino que está negando porque Él murió. Luego nosotros podemos también analizar, mire, en Mateo 26:40. El que tiene lo lee, Mateo 26:40. Mateo 26:40. A ver, mi hermana. Y luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? O sea, mire, él también estaba como dice, no, yo voy a hacer, cuando a veces podemos decir, vamos a hacer una vigilia o vamos a hacer algo, pero nosotros decimos en nuestras fuerzas, pero no se olvide que para todo tenemos que a pedir esa ayuda a través de Dios y Él nos va a dar la fortaleza. Nosotros ya tenemos la palabra, nosotros de verdad que los ojos se nos pueden estar cerrando, pero si usted dice, no, yo hice la promesa, yo le dije a Dios que yo iba a hacer tal cosa, y entonces usted dice, ¿se acuerda de la palabra? ¿Qué puedo decir? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él en esa época no tenía eso, pero tenía a Jesucristo mismo en su presencia, por decirle, y él sin embargo se durmió, dice, ni una hora estuvo. O sea, no fue ejemplo para el grupo. No puede decir, bueno, por lo menos Pedro estuvo 2 horas despierto. No, ninguno, ni Pedro. Entonces por eso es lo que vemos que tenía sus fortalezas y debilidades. Pero luego ya nos vamos nosotros a Hechos, vámonos a Hechos. Hechos 1 vamos a revisar primero. Y esta parte, mire que está hablando, en todos los hechos, dice, ahí se ve la promesa del Espíritu Santo, luego viene la ascensión de Jesucristo, la elección del sucesor de Judas, pero luego dice en el 14, mire, dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número y dijo, varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Esto pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó la mitad y todas sus entrañas se derramaron. O sea, ¿qué es lo importante de esto? Que él asimismo vuelve a tomar como un liderazgo. Él dice, se levantó y habló a sus hermanos y dice, varones hermanos. Y luego en Hechos 2:14, miren lo que dice. En el 2 empieza con la venida del Espíritu Santo. Pero luego viene primer discurso de Pedro. O sea, fue el primero de los discípulos que dio un discurso solemne, como se podría decir, y que vemos que al final, en el versículo 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Con el primer discurso de Pedro. Y miren lo que dice, lo vamos a leer rapidísimo, vayan siguiéndome mis hermanos. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día,
Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oí estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre nosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó con lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Y sigue hablando. Es un discurso de corrido que él daba, pero mire cómo hacía un resumen de las cosas, pero en una forma rápida, lo que había acontecido con Jesús y cómo se estaba cumpliendo desde la palabra del Antiguo Testamento a los días que estaban actualmente hechos. Entonces, lo importante que es que estamos hablando de Pedro, de ese Pedro que hizo grandes maravillas y prodigios en nombre de Jesús, que decía, hasta tenemos un corito que dice: a la sombra de Pedro. Pero decía, se sanaban los enfermos, pero también dice el corito: no era la sombra ni tampoco Pedro, era Jesucristo que sanaba a los enfermos. ¿Pero por qué? Porque él tenía ese don que Dios le había dado. Vemos cuando también iba caminando y sana al cojo, y le dice con sus palabras, dice: no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Y en el nombre de Jesús le dice: levántate. Entonces vemos cómo era un hombre que había conocido a Dios, que caminaba con Dios y que hacía milagros y maravillas por Dios, digamos en este caso, en este Señor Jesucristo. Vemos también ejemplo que él fue 2 veces encarcelado. ¿Se acuerda que una de esas ya estaba y lo sacó el ángel y lo sacaron? Que los apóstoles, cuando lo recibieron, se quedaron maravillados. Pero luego en otra ocasión también nuevamente fue encarcelado y también fue liberado. Pero además de eso, ustedes tienen que saber cómo murió Pedro. Pedro fue el que murió y fue crucificado cabeza abajo en época de Nerón. Entonces, Pedro, con todas esas cualidades que tenía y experiencias, igual no tenía mayor autoridad sobre los discípulos, porque él no fue puesto como un líder, como ahora hay. Y eso es lo que a veces el corazón del hombre se envanece, porque al ver alguna comunidad o algún grupo, siempre el hombre quiere sobresalir. Entonces, acá vemos que no, él era uno de todos, aunque por ejemplo, ustedes saben cómo dicen que no, a través de él, el pueblo católico dice que es Pedro, y es Pedro que fue el primer apóstol, que él fue el primer papa y todas las cosas que dicen, pero eso no es así. Pero sabemos que sí era un hombre de Dios, que hizo muchas cosas y también tuvo sus defectos. Ahora vemos nosotros que inclusive, y de aquí ya nos vamos, mire que a lo que nosotros estamos, le vuelvan ahora a su cita en Gálatas, donde dice: Pablo reprende en Antioquía a Pedro en Antioquía. Y de aquí una de las cosas que más llama la atención, cuando le dice, lean el versículo 13. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. O sea, Pablo los llama hipócritas. ¿Y cuál es el problema de esta situación que se presentaba? Para poderla entender, vamos a leer, esto está en Gálatas 2, y vamos a leer lo que dice en Hechos 10.
asimismo bien larga la lectura. Dice Pablo y Cornelio. Pedro y Cornelio. Y cuando lleguen a su casa, léelan todas desde el inicio, o sea, del versículo 1. Pero para poderla entender, vamos a cortarnos y la vamos a leer aquí desde el versículo 12. No, vamos a leer del 10. Y tuvo gran hambre, se refería a Pedro, y quiso comer, pero mientras le preparaba algo, le vino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos y terrestres, reptiles y aves del cielo. Y vino una voz, dice: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú inmundo, o tú común, perdón. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendió donde estaban los hombres que fueron enviados con Cornelio y les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos a Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio les estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y mire la primera cosa, dice: y postrándose a sus pies adoró. ¿Quién? Cornelio a Pedro. Mas Pedro, dice, se levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que habían reunido, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable, escuche esto, abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común e inmundo. Por lo cual, o sea, estamos hablando de los gentiles, ¿no? Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar, así que preguntó: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días a esta hora yo estaba en ayuna, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en la casa de Simón un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces, vaya, lea esta parte, dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda la nación se agrada del que teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz en medio de Jesucristo, este Señor de todo. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quienes mataron colgando en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. Y nos vamos al 43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeron recibieron perdón de pecados por su nombre. Y mientras aún
hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, escuche ese término, los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lengua y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase algunos días con ellos. Entonces, miren la página, en el capítulo 11, en el versículo 17, si Dios les concedió también el mismo don de que a nosotros le hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ahora, ¿por qué es esta parte? Porque si les hago énfasis para leer todo esto tan largo, para que vayan cogiendo, ¿por qué nos vamos luego a Gálatas, donde Pablo lo reprende a Pedro? Para que podamos entender. Entonces ahora nos vamos a Gálatas. Entonces, aquí para que puedan entender, mire que dice, antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, están hablando de Pedro, comía con los gentiles, pero después de que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. O sea, habían dos grupos. El grupo es como que esto es la iglesia de Antioquía, porque era como una iglesia modelo. Usted dice que ahí está donde fueron los primeros cristianos también que se llamaron, porque es una iglesia en la que tenía mucho poder misionero. Entonces era donde había crecido mucho el evangelio. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando Pedro, es como que mandaron una comisión para ver qué estaba pasando, entonces Pedro, vinieron, es como que dicen los más legalistas, los más duros, los que estaban conscientes de que según ellos solamente a través de la circuncisión esas personas podían estar a cuentas con Dios, por decirle. No creían en lo que era Jesucristo, que él había muerto. O sea, esos eran los que estaban a favor de la circuncisión. Entonces, ¿qué pasa? Que en cambio Pedro, estaba bien, pero a lo que llegaron se apartó. O sea, por eso es que dice hipocresía, porque estaba negando lo que él ya había comprobado como Dios estaba obrando. Que él no venía, como dice el término común, dice él no vino por los enfermos. Él no vino por los sanos, sino por los enfermos. Él no vino para que se siga cumpliendo la ley, sino para derogar la ley. Él vino para hacer cumplir la gracia. Entonces, por eso es que ya no era necesario que de la circuncisión, que ellos eran los legalistas, pudieran estar ahí presionando. Y Pedro se dejó convencer, por eso dice, es como que se apartó de ellos. Es como que usted tiene dos pandillas, por decirle. Unos son los buenos y otros son los malos. Pero usted sabe que si usted, eso tienen esta gente que tiene esas pandillas, que en su maldad son unidos. Y si alguno le hace algo, pues se van todos contra ellos. Entonces, así mismo, pero si usted ya está con ese grupo y si usted es honesto, usted se tiene que quedar con ese grupo. Pero si en eso dice, es como cuando estaba Jesús, por eso es que a Pedro también lloró amargamente, porque él negaba, ¿se acuerda que le decían que una mujer le decía, no, él estaba con ese grupo, y él decía que no? Entonces, eso es lo que Dios no quiere. Por eso dice, inclusive a Bernabé lo convencía para que no haga lo correcto. Entonces, ellos se apartaron. Entonces, ahí es donde una de las cosas que es más importante, es como que hay un dicho que dice, lo que hace con una mano, con la otra lo borra. Porque él, con esa actitud de que no estaba con el grupo que él estaba apoyando, que es por decirle estaba evangelizando, se apartaba porque venían los duros de la ley. Entonces, ¿qué iba a decir estas personas? Y una de las cosas que Dios más condena es cuando usted es piedra de tropiezo para alguien. Y ellos estaban creciendo, ellos estaban confiando y creyendo en la verdad del evangelio.
¿Y cuál es la verdad del Evangelio? Que Cristo vino a morir por nosotros, que Cristo dio su vida y que usted no tiene que hacerse la circuncisión ni actuar como judío para poder ser salvo, sino que es a través de la fe. Entonces ahí es donde es lo reprochable de la vida de Pedro. Aunque vemos que después él siguió su ministerio, y por eso es que dice Pablo después, que él era para el ministerio de los incircuncisos y Pedro para los circuncisos. Entonces, ¿por qué es importante? Porque nosotros vemos, si usted se pone a ver, también dice que a Bernabé lo hizo, como dice, traspasar, traspapelar, o como usted quiere decir, que Pedro era como que andaban los juntos y también lo trajo para acá. Y Bernabé también era un hombre de Dios. ¿Usted se acuerda cuando Saulo de Tarso tuvo su encuentro con Dios, que quedó ciego? ¿Quién es que lo fue a ver? Era Bernabé. Y él es el que dio testimonio de que realmente sí, era un hombre que tenía una transformación. No se olvide que Pablo era el perseguidor de los cristianos. Entonces, y sin embargo, mire que él estaba defendiendo, porque siendo judío, él defendía ya la doctrina de la salvación de Cristo. Y de lo que él solamente necesitamos es creer y confiar en que él hizo ya la obra completa. Entonces, por eso es que esta parte parece complicada, pero quiero que nos quede claro. ¿Y por qué es importante? Porque ahí habla, las dos palabras que dice aquí, es importante, que dice que había hipocresía en ellos. Y luego mire que habla en la parte más adelante, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores dentro de los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Sí, dígame. Sí. Estamos en Gálatas 2, el 16 y el 17. Y luego el versículo más importante de esta lectura, que nosotros tenemos que hacerlo, Reme y nosotros, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, por eso es que yo siempre les digo, hermano, nosotros tenemos que tener bien claro cuál es nuestra principal argumento ante el hombre, o contra estas personas, por decirle, contra otra religión, que puede ser los mormones. Entonces uno tiene que tener claro qué es lo que Dios hace, qué es lo que Dios hizo a través de Jesucristo y por qué creemos en Jesucristo. Entonces ahí es que nosotros no, porque también usted ve que dentro del mismo pueblo judío están los dos grupos. Ellos, los que siguen todavía los ortodoxos, siguen todavía en el Antiguo Testamento. Ellos no varían, ellos no cambian, siguen pensando que no ha venido Jesucristo, siguen pensando que todo hombre tiene que hacerse una circuncisión para estar, digamos, a cuentas con Dios, que todo hombre tiene que guardar la serie de fiestas que ellos tienen. Y sin embargo, el otro grupo, que es un poco más abierto, ellos sí creen en el Mesías. Pero aún así hay mucha división entre ellos, porque hay muchas creencias que están distorsionadas. Entonces, pero nosotros, no se olvide que somos los que aquí en la Biblia habla de gentiles. Entonces, para nosotros no está eso. Es la fe en Jesucristo. Y que ahí es donde tenemos que tener bien arraigado en nuestro corazón esa verdad. Y que nada nos confunda. Que nos haga cambiar eso que nosotros ya lo tenemos claro. Porque, o sea, esa es, si usted dice, soy evangélico, las buenas nuevas. ¿Pero qué es las buenas nuevas? ¿Qué es la salvación? ¿Pero qué es la salvación? ¿O quién es el autor y el consumador de la fe? Usted lo sabe. Es Jesucristo. Entonces todo va en base a esa verdad. Todo va en base a esa verdad. Entonces, mire, y para que usted tenga claro, mire lo que dice hipocresía. Ahora lo vamos a traer acá.
No necesariamente estamos hablando de ahí, de un liderazgo de Pedro y luego cuando Pablo lo reprende porque está como entre dos aguas. Pero eso es lo que dice puede pasar hablando de la palabra hipocresía. ¿Qué es hipocresía? Es una persona que hace cosas que en realidad no están en su corazón, son acciones falsas. Le cuento, mire, dice, fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen o experimentan, ya sea para esconder a los demás sus propias intenciones o para esconder su verdadera personalidad. Entonces, ¿por qué lo hace? Porque esa persona quiere, dice, validación o tener la simpatía de los demás. Entonces, ahí es donde, ¿qué es la principal característica que tenemos que tener las personas que queremos andar con Dios y ser hijos de Dios? Es la integridad. Y la integridad significa que usted tiene que hacer todas las acciones sin doble intención. Si usted quiere tener un ministerio, si quiere servir, tiene que hacerlo porque realmente quiere agradar a Dios. Y como dice, no a los hombres. Eso ahí, Pedro, ¿por qué comenzó? Porque él no quería, quería agradar al hombre. Y estaba alejándose de agradar a Dios en primer lugar. Darle la honra a él por lo que Jesucristo había hecho. Entonces, ¿por qué? Porque los otros, como haga de cuenta que eran hombres importantes y que venían a ver qué es lo que estaba pasando. Pero ellos eran legalistas y todos esos estaban a favor de la circuncisión. Por eso es que le dices, tú siendo judío, quieres judaizar a los otros. Pero entonces, ¿dónde queda Jesús? Entonces, parece algo muy sencillo, pero es muy significativo para el Evangelio. Y la otra cosa, también dice, es fingir lo que no es o creer lo que no se cree. Entonces, por eso es que cuando nosotros estamos creciendo espiritualmente, tenemos que ir cambiando y desechando todo aquello que sabemos que no es correcto. Porque ahí donde dice, empezamos porque pequeñas mentiritas a veces, y las pequeñas mentiritas se nos van haciendo grandes, es porque usted puede decir, no, yo estoy diezmando, un ejemplo. O yo todos los días yo leo la Biblia, media hora, oro esto, me estoy adornando de cosas que tengo que hacer, porque sabemos que las tenemos que hacer, pero si no las está haciendo, mejor no las diga. Porque ¿qué es lo que usted quiere? Agradar a los que lo están oyendo. Pero Dios sabe que usted no lo está haciendo. Entonces, ¿de qué le sirve? No ponemos en primer lugar a Dios, sino al hombre. Y eso es lo que no podemos hacer en ningún momento. Siempre nuestra meta, nuestro pensamiento diario es a través de todas nuestras acciones honrar a Dios y cumplir sus mandamientos y mantenernos en integridad. Y vamos a terminar para ya leer con unas preguntas que ustedes se las hacen y yo se las voy a leer nada más. La número 1 dice, ¿estoy tratando de dar la impresión de ser mejor persona de la que en realidad soy? Es para cada uno de nosotros. 2, ¿soy realmente lo que demuestro ser? 3, ¿estoy dando testimonios reales o ficticios para impresionar a los hermanos o demás personas? No se olvide que a veces podemos inventarnos, porque vendría a ser, es una mentira, pero vamos a decir mención, que puedo decir, no, yo fui a orar por una persona que me llamaron, que estaba endemoniada y yo sentí que esto y que este otro, pero no es real. ¿Por qué? Porque quiere impresionar que realmente está llena del Espíritu Santo y que tiene el poder que Dios nos ha dado, porque dice en mi nombre. Entonces, hasta en eso, hermanos, tenemos que ser realistas. A veces también tenemos muchas personas, es que Dios, yo siempre les he dicho, es que Dios me dijo en un sueño. Y si Dios no se lo ha dicho realmente, y no se olvide que yo siempre le digo, por un poquito que he leído, los sueños son personales. Los sueños no se cuentan. Los sueños son de Dios para usted y en su circunstancia. Si yo se lo cuento a mi hermana, ella lo va a analizar de acuerdo a su visión y a su vida, digamos, a sus enseñanzas, a sus experiencias. Pero Dios me lo está dando a mí.
Entonces yo tengo que analizarlo, yo tengo que pedirle a Dios que me dé el discernimiento, yo tengo que a la luz de la palabra discernirlo y yo tengo que pedirle a Dios que me diga qué es lo que quiere que él haga con ese sueño. Pero no me vi que estaba orando y orando en la congregación y que... Entonces tenemos que tener eso claro. Mire, si usted ven los sueños que interpretó Daniel, José, eran sueños especiales pero con símbolos. No eran así que usted ve y ya le pasa. Entonces por eso tenemos que tener cuidado porque el enemigo nos confunde. La otra dice, soy sincero. Y la palabra que nuestro pastor siempre nos ha dicho, ¿qué significa sincero? Y tiene su origen en que en la época que hacían estatuas y cosas de mármol, eran cosas muy finas y costosas y a veces tenían pequeñas rajaduras. Otros dicen que eran muebles finos, pero ya para quererlos vender, lo que hacían es cubrir con cera y le ponían el mismo color. Es como ahora nosotros también hacemos, como tenemos alguna cerámica, sabemos que está rotita, pero la tapamos ahí y la dejamos bonita, ¿no es cierto? Entonces, pero es como que usted quiera vender algo nuevo sabiendo que está dañado. Entonces no es sincero. Entonces lo que es sincero tiene que ser de una sola pieza, sin ninguna rasgañadura, ningún corte, ni que haya sido transformado en otra cosa. O sea, íntegro, lo que se dice. Entonces con eso de ahí, y es más largo, pero ya hay nomás, hermanos, porque no los quiero cansar, porque hemos leído bastantes cosas y nosotros vamos a orar. ¿Por qué es importante esto también, hermanos? Porque no se olvide que ninguno de nosotros, por eso es que leímos varias características de Pedro, pero Pedro no era un discípulo cualquiera, era un hombre de Dios, pero aún así tuvo sus fallas y aún así Dios lo levantó. Y tuvo un gran ministerio. Entonces, las cosas que están escritas son para que nosotros estemos atentos. Y la palabra se cumple. La palabra dice, 7 veces cae el justo, 7 veces Dios lo levanta. Entonces, no nos dejemos que el enemigo tampoco nos quiera hacer culpables, sino que busquemos nosotros ser restaurados, pedir perdón y ponernos a cuentas con Dios. O sea, ¿por qué? No podemos juzgar. Sabemos que hay mucha gente que pueden ser verdaderamente hijos de Dios o estar con sus dones fluyendo, pero sin embargo pueden estar en alguna situación de lo más común son pecados sexuales, pero cualquier tipo de pecado, porque sabemos que todos están en lo mismo, todos son pecados para Dios. Entonces, lo importante es que nosotros aprendamos a reconocer que sí podemos tener un traspiés, pero lo que nosotros tenemos es que levantarnos y seguir adelante. Y buscar a Dios en todo tiempo para que Él sea el que nos limpie. Como dice Él, no llames inmundo lo que yo ya limpié. Amén, mis hermanos. Nos ponemos de pie. Y vamos a orar. Vamos a orar. Padre bendito, Señor Dios soberano, en esta noche, Señor, hemos hablado, hemos leído tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú en cada uno de mis hermanos, Señor, dándole, Señor, esa sabiduría, Señor, de lo alto, para que cada uno de nosotros, Señor, estemos a cuentas contigo, Señor, que no nos enorgullezcamos, que no pensemos que estemos bien, sino que busquemos aquellas cosas que todavía nos están dañando, perjudicando y que no nos permiten crecer, Señor. Ayúdanos, Señor, en nuestras debilidades, Señor. Confiamos en tus promesas. Tu palabra dice, Señor, que aunque nuestros pecados sean rojos como la grama, Señor, tú nos dejarás limpio como la lana. Ayuda a que cada uno de nosotros, Señor, podamos tener ese corazón sensible, Señor. Que cada uno de nosotros, Señor, podamos estar atentos con nuestros sentidos espirituales, Señor. Que podamos discernir correctamente, Señor, porque tú nos hablas en diferentes formas. Y ahí dice que tú nos hablas por sueños, Señor. Que cada uno de mis hermanos, como dice en los postreros días, tu espíritu se da derramado, Señor. Y ahí dice que los ancianos tendrán sueños y los jóvenes visiones.
Ayúdanos, Señor, a poder discernir correctamente todo aquello que tú nos vas a dar y que nos has dado, Padre. Que no nos vanagloriemos, Señor, de lo poco que hemos conseguido, porque sabemos que tu palabra lo dice, Señor, que si en lo poco somos fieles, en lo mucho tú nos pondrás. Ayúdanos, Señor, a cada día a ser mejores y a darte a ti honra, gloria y alabanza por todas las acciones, porque sabemos que solamente tú eres digno, Señor, que es por tu fidelidad, Señor, que estamos aquí, no por nuestras obras. Que no nos olvidemos de dónde nos has sacado, Señor, que es por tu gracia, Señor, que es por ese sacrificio de tu Hijo, Señor, que lo hizo, Señor, que llevó todos nuestros pecados, que por nosotros somos salvos, Señor, que hemos sido libres, Señor, de toda tu atadura, Señor, que lo que tenemos es que confiar, que tú estás con nosotros, Señor, y como dice en tu palabra, si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que tú eres escudo alrededor nuestro, Señor, que tú eres el que nos guarda, Señor, de todo mal, Señor, como dice en tu palabra, que podemos alzar nuestros ojos a ti, Señor, y tú eres nuestro socorro, que tú nos guardas de todo mal, que tú guardas nuestra alma, Señor, que tú estás con nosotros en todo tiempo. Como dice en tu palabra, el sol no nos va a fatigar de día ni la luna de noche, que tú nos guardarás, que tú nos guiarás, pero sobre todo que tú eres nuestra roca, Señor, tú eres nuestra torre, a donde podemos correr, Señor, en cualquier circunstancia que estemos atravesando, y tú estarás con nosotros, que tu mano nos levanta, Señor, y que tú nos tienes en tu mano, dice, y somos la niña de tus ojos, Padre. Te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que está en este lugar, Señor. Que en algo, Señor, esta palabra, Señor, nos produzca un cambio en nuestro corazón y en nuestra mente. Que busquemos agradarte y seguir adelante, Señor. Que podemos tener tropiezos, Señor, pero tú estarás con nosotros, Señor. Que sigamos caminando hacia esta meta, hacia esta estatura del varón perfecto, Señor. Que transformemos nuestra mente, que renovemos nuestro corazón cada día, Señor. Que pensemos en todo lo que dice tu palabra, en todo lo bueno, en todo lo santo, en todo lo puro, en todo lo que hay virtud, Señor. Que en eso pensemos, Señor. Que busquemos estar a cuentas contigo, que busquemos la santidad, que nos apartemos para meditar contigo, Señor. Que te busquemos en lo escondido, porque tú eres el que nos vas a recompensar en público, Padre. Gracias por este tiempo que nos has permitido estar aquí, Señor. Por mis hermanos que no están aquí en este momento, Señor, que están en un lecho de dolor, que están con una enfermedad, Señor. Dale esa fuerza, pero sobre todo, aviva su fe, Señor. Que puedan reconocer que solamente en ti hay sanidad, Señor. Que tu voluntad perfecta y agradable se cumple en nuestras vidas, y que confiemos que esa fe, Señor, se nos haga primero buscarte a ti y no al hombre, que toda enfermedad, Señor, tú la puedes curar. Que a través de los hombres puedes obrar, sí, pero en primer lugar eres tú, Señor, el que nos da la fe y la certeza de que podemos ser sanos, no solamente de una enfermedad física que puede ser a la vista, sino una enfermedad que podamos tener en nuestra alma, en nuestra mente, Señor, sobre todo. Te pido por esas personas, Señor, que hay muchas, Señor, que pueden estar pasando por enfermedades mentales que no se pueden detectar, Señor, pero que tú las conoces. Depresión, ansiedad, bipolaridad, demencia. Padre, seas tú, Señor, porque tú eres el sanador, y toda medicina que da el hombre, Señor, simplemente camufla, Señor, y da una falsa mejoría. Pero tú, Señor, puedes sanar, Señor, porque tú eres el Dios de lo imposible. Gracias te damos, porque sé que los hermanos que puedan estar pasando por una enfermedad y siguen confiando y teniendo esa fe, tú obrarás en el tiempo apropiado. Te damos gracias y a ti clamamos, porque eres nuestro Dios y no hay otro más sobre el mundo, como dice, ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, al que tengamos que dar honor y gloria.